En su desarrollo teórico, Freud avanza más allá de la primer dualidad pulsional y llega a un concepto radical: la pulsión de vida y la pulsión de muerte, una oposición que plantea en su obra más allá del principio de placer. Y en este punto Freud considera que las fuerzas psíquicas se dividen entre aquellas que buscan la preservación y crecimiento de la vida y otras que al contrario tienden hacia la disolución y el regreso a un estado inorgánico. Vamos a tratar de desglosar estos dos conceptos para entenderlos mucho mejor. La pulsión de vida, que Freud también llama eros, tiene como objetivo crear unidades cada vez más complejas y estables. Buscan la unión y conservar lo vivo. Es en el fondo una fuerza que trabaja para la preservación y la reproducción de la misma vida y la hace mediante la acumulación de energía y el crecimiento, integrando a los individuos en relaciones y colectivos. En su analogía con las células germinales, Freud observa cómo éstas se reproducen y existen y crean vida nueva, extendiendo la existencia a nuevas generaciones. Por otro lado está la pulsión de muerte, como algunos llaman tánatos, pero Freud no lo dice así. Freud describe como una pulsión originaria y más insistente. Esta pulsión apunta hacia la reducción de toda complejidad y tiende a disolver las unidades de vida, buscando en última instancia volver al estado inorgánico. Es una fuerza silenciosa y fragmentaria que en lugar de construir tiende a desarmar y a dividir. La pulsión de muerte en su objetivo de anular la vida y regresar a lo animado, se considera conservadora en otro sentido. Busca restaurar un estado de calma absoluta y ausencia de tensión, algo que en su lógica solo puede alcanzarse con la disolución de la vida. Freud también examina cómo se vinculan estas dos pulsiones en el narcisismo, especialmente en el narcisismo primario. En esta etapa el individuo experimenta un autoerotismo en el que la libido o energía de la pulsión de vida se dirige hacia el propio cuerpo y no hacia objetos externos. Pero Freud dice que en este narcisismo primario hay algo que queda fuera de la libido, algo que él identifica como la pulsión de muerte. Es como si en la constitución inicial del individuo hubiera una energía libidinal que se dirige al cuerpo, pero al mismo tiempo una tendencia, una fuerza silenciosa que apunta al desarmado de la vida. Y Freud plantea que esta parte no libidinizada es justamente la pulsión de muerte. También introduce los conceptos de mezcla y desmezcla pulsional para explicar cómo estas fuerzas también se relacionan. En la mezcla pulsional, la pulsión de vida y la pulsión de muerte se encuentran entrelazadas y la primera domina, lo que permite que la pulsión de muerte se canalice de formas funcionales y productivas. Pensemos, por ejemplo, en el impulso de agresión o de dominio. Acá la pulsión de muerte no se expresa en autodestrucción o disolución, sino que se dirige a objetos externos, convirtiéndose en un impulso activo y regulado. La desmezcla pulsional ocurre cuando la pulsión de muerte se independiza de la pulsión de vida, rompiendo este equilibrio. Freud observa esta tendencia en situaciones donde hay una inclinación autodestructiva o de desintegración interna. En estas circunstancias, la pulsión de muerte se manifiesta de manera pura y lleva al individuo hacia acciones y pensamientos que no buscan conservar la vida ni la unión, sino la separación y el regreso a un estado inorgánico. Freud también nos introduce a otro tema complejo, lo que es el masoquismo erógeno primario. Este es un tipo de masoquismo que según Freud no se dirige a ningún objeto específico ni al propio yo, sino que existe de manera originaria y no tiene un fin definido en la vida psíquica. Freud señala que este tipo de masoquismo no se puede observar directamente, ya que todo lo primario en su teoría es inaccesible a la observación. A partir de este masoquismo erógeno se desarrollan otras formas secundarias, como el masoquismo moral y el masoquismo femenino. Freud también analiza la relación entre el sadismo y el masoquismo. Para que surja el masoquismo secundario, primero debe existir el sadismo. Freud propone que el sadismo es una manera de hacer inocua la pulsión de muerte, redirigiendo esa energía destructiva hacia objetos en el exterior, ¿no? De este modo, el sadismo se convierte en una manifestación de la pulsión de muerte canalizada hacia otros, mientras que el masoquismo secundario es una vuelta de esta pulsión hacia el propio yo. Acá aparece de nuevo la libido, que Freud define como la energía de la pulsión de vida.
La libido, al intentar neutralizar la pulsión de muerte, la canaliza hacia el exterior en forma de agresión o de deseo de dominio, lo que Freud llama sadismo. Pero cuando esta agresión se devuelve hacia el propio yo, se convierte en masoquismo. Es importante recordar que Freud sostiene que no puede haber masoquismo sin sadismo previo. El primero depende del segundo. Entonces, en este segundo dualismo, Freud nos revela la tensión fundamental entre estas dos fuerzas en la vida psíquica. Eros, la pulsión de vida que busca la creación y unión, y la pulsión de muerte que apunta a la disolución y la calma absoluta del estado inorgánico. En el juego dinámico de estas dos pulsiones, Freud encuentra el fundamento de nuestra vida psíquica y de las complejas relaciones que tenemos con nosotros mismos y con el mundo externo.